Estamos sirviendo un Dios que le gusta escuchar a nuestros clamaciones, our struggles, our pleas, clamor, nuestro clamor. El problema con nosotros es generalmente, ¿verdad? No, probablemente solo yo, pero usualmente Él es el último resorte. Dios. Yo puedo hacerlo, yo puedo averiguar esta, yo puedo reparar esta. Si no podemos hacerlo, al fin, Dios ayúdame. Pero estamos sirviendo a un Dios que quiere escuchar nuestro clamor. Entonces, esta fue un recordatorio, esta lectura fue un recordatorio. Y este es conectado al sermón de hoy. Porque estamos comenzando una serie de Ruth, el libro de Ruth. No, ¿has escrito un libro? No, no libro de este Ruth, pero libro de Ruth en la Biblia. Y esta serie se llama Una historia del amor de pacto de Dios. Entonces, vamos entonces yo necesito cambiar esta forma de pantalla porque mi cara estaba en frente de mis notas. Entonces, se cree que nuestro autor es Samuel, pero no podemos estar 100% seguros. Pero tradicionalmente se ha aceptado Samuel. Samuel es el autor, narrador de este. Este es uno de los 2 libros de la Biblia que llevan el nombre de uno mejor. ¿Qué es el otro? Esther. Y uno de los 2 que llevan el nombre de un gentil. ¿Qué es el otro? ¿Cuál es el otro? El Testamento Nuevo. Es un doctor. Lucas. ¿Verdad? Entonces, este es un libro especial. Es único. Entonces, vamos a comenzar esta mañana como una de enseñario. Estoy teniendo problemas con eso. Entonces, vamos a comenzar y con el contexto de este libro, de nuestra historia. Todo buen narrador le hace saber a su audiencia la época de su historia. Repasemos la historia de Israel hoy. Vamos a repasar la historia de Israel. Porque aquí, en la primera oración dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel. Necesitamos entender correctamente cuál es el significado de eso. ¿Qué es el significado de eso? Entonces, para hacer esta historia, necesitamos entender que Dios es un Dios de pactos. Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una relación o asociación elegida en la que 2 o más partes se hacen promesas vinculantes entre sí y trabajan juntos para alcanzar un objetivo común. Eso es importante. Es para alcanzar un objetivo común. A menudo van acompañadas de juramentos, signos y ceremonias. Los pactos contienen obligaciones y compromisos definidos, pero se diferencian de un contrato en que son relacionales y personales. Entonces, hoy en día, probablemente podemos usar covenante o contrato, es casi igual, pero en la Biblia son diferentes. En la Biblia son diferentes, más personal. Entonces, en la Biblia hay 3 tipos de pactos. A lo largo de la historia antigua se han hecho 3 tipos de pactos. Y también los vemos en la Biblia, pactos de paridad, pactos de soberanos. Entonces, en francés, en inglés es suzerain, es la palabra, pero soberanos, es pactos de soberanos y pactos de promisorios. Esos son los 3 pactos en la historia antigua y en la Biblia también. Por ejemplo, pactos de paridad. Todas las partes involucradas en el pacto están en igualdad de condiciones al entrar en el pacto. Es como
Marisa y yo. Es como matrimonio. Cristi y yo somos iguales. ¿Ok? Es en la Biblia entre Jacob y su tío Labán. Entre David y su amigo Jonathan. Entre el rey Salomón y el rey Hiram de Tiro. Y son iguales. Un rey con otro rey. No es un rey con un vasallo. Es un rey con otro rey. O una persona con otra persona con condiciones igual. Pactos de soberanos. Este fue un pacto hecho entre un partido más fuerte, como un soberano, dominante, alguien, y uno más débil, vasallo. El ejemplo más común de eso fue el acuerdo hecho entre dos naciones después de una guerra donde una conquistó a la otra. También era común entre un vasallo y un señor en la historia, especialmente en Europa. Estos pactos eran condicionales, lo que significa que ambas partes deben hacer algo y a menudo tenían un límite de tiempo. Entonces, este tipo de pacto dice, si haces esto, voy a hacer esto. Si haces esto, voy a hacer eso. Ese es un pacto condicional, ese es un pacto de soberano. ¿Ok? La tercera es pactos promisorios. Este es un pacto incondicional entre partes que no están en igualdad. Estos no tienen vencimiento y estos convenios o pactos continúan a perpetuidad. Entonces, este dice, no importa lo que hagas, voy a hacer blanco. No importa lo que hagas, voy a hacer blanco, cualquier cosa. Entonces, podemos ver los tres tipos de pactos en el Antiguo Testamento. Estos no son estrictamente bíblicos, sino principalmente culturales, y como Dios estaba en misión, también operó bajo esos pactos. ¿Ok? Entonces, muy común para el rey, un líder de un reino, una reina, para hacer este tipo de pacto con una rey, con otra reina. Entonces, no solamente en la Biblia, pero Dios usa estos pactos también. Pactos en la Biblia, veamos los pactos en la Biblia. Pacto adánico o el pacto con Adán en el jardín, Génesis 1 y 2. Es el primer pacto con el hombre. Este fue un pacto soberano con toda la humanidad. Adán era el representante de la humanidad, ya que era el único ser humano que existía en ese momento, ¿verdad? Entonces, él fue nuestro representante, eso. Adán debía abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si no, fue un castigo, muerto, ¿verdad? Mientras obedeciera los requisitos del pacto, viviría. Pero si desobedeciera los requisitos del pacto, moriría. Este pacto tiene un efecto universal. Él es nuestro representante. Entonces, no solamente afecta él, Eva, su familia, y la familia de Seth, la familia de Noé, la familia de Job, y familia de cada persona. Pacto número 2 en la Biblia, noéico, o el pacto con Noé, Génesis 9. Este pacto es promisorio, es incondicional, y fue hecho entre Dios y toda la creación, no solamente humanos, toda la creación. Vea, en 9, 1 y 7 se reafirma la responsabilidad del hombre de poblar la tierra, ¿ok? El reino animal, esa es parte de este pacto. El reino animal temería al hombre y ahora está disponible como alimento. Antes de eso, ellos no tenían permiso para comer animales. Antes de Génesis 9, antes de flood, del diluvio. Antes de eso, solamente vegetales.
Pero después, y Dios es muy, muy amable porque cuando Él cambió aquí está disponible como alimento, Él puso en los animales, temería, un temor al hombre. Entonces, no es justo cuando estoy cazando, ¿verdad? Y la animal está así. No es justo. Entonces, el animal tiene miedo de mí cuando estoy tratando de cazar, ¿verdad? Cazar, ¿verdad? Entonces, este es parte del pacto de Noé. Y Génesis 9 es por toda la creación. Se establece el carácter sagrado de la vida humana. Es importante. En este momento se establece el carácter sagrado de la vida humana. La tierra nunca más será destruida por el diluvio. Es interesante, es muchas cosas de este pacto. Y el arco iris es la señal de este pacto. Entonces, este pacto es con toda la creación, no solamente humanos, pero no solamente humanos. El pacto abrahámico, o el pacto con Abraham, en Génesis 12 y 15, Dios promete tierra, descendientes, bendición de naciones y las señales, la circuncisión. Este pacto es promisorio, es incondicional. Dios está con Noé y con Abraham. Dios está diciendo, no necesita hacer nada, voy a hacer todo. No necesita nada. Ustedes solamente obedecen, nada más. Voy a hacer todo. Dios está haciendo. Entonces, este pacto es promisorio, es incondicional y fue hecho entre Dios y descendientes de Abraham. En Romanos 4, Romanos 9, Gálatas 3, Pablo describe a estos descendientes como espirituales, no solamente biológicos, ¿verdad? Espirituales también, nosotros. La gente que tiene Espíritu Santo en nuestra vida somos hijos de Abraham, según a Pablo en Romanos 4, 9 y Gálatas 3. Pero la señal de este pacto, esta no es señal, circuncisión no es la señal de mosaica, del pacto mosaico, es un señal del pacto abrahámico. Entonces, y pacto mosaico es el próximo, es entre Dios y la nación de Israel, al monte Sinaí. Dios promete para hacer de Israel su posesión especial entre la gente de la tierra, hacer de Israel un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios siguió esta con requisitos y leyes. Y el sábado, según a Éxodo 31, el sábado fue la señal de este pacto. El sábado. Este fue un pacto soberano también con Israel. Fue condicional. Esta fue condicional. Necesitan hacer esta y voy a hacer esta. ¿Ok? Entonces, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Esta fue condición. Entonces, cuando movimos a Deuteronomio, este nombre Deuteronomio proviene del título griego de la Septuaginta para el libro y significa segunda ley. Segunda, nomos en griego es ley, segundo ley. Pero en este contexto es ley repetida. No es una ley nueva, no es una otra ley. Es una ley repetida, segunda vez esta ley ha dado, has been given. Ha sido dado. Después de que Israel se rebeló contra Dios y pasó 40 años vagando por el desierto, a sus hijos se les prometió entrar en la tierra prometida. Antes de que entraran, Moisés les dio la misma ley que les fue dada a sus padres.
Sus padres lo aceptaron y luego lo rompieron. Ahora ellos deben estar de acuerdo también. ¿Por qué? Es condicional. Lea Éxodo 19, los primeros 6 versículos. Dios está hablando con Moisés. Israel necesita hacer eso. Voy a hacer esto a Israel. Después de 6 versículos, Dios dice, ok, Moisés, usted necesita darme la respuesta de la gente. Habla con la gente y démelo la respuesta, deme la respuesta de ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan acordar de esta, porque es condicional. El próximo libro en Josué, el libro de Josué relata la conquista de la tierra prometida, dirigida por Josué. Unas notas. En el primer capítulo de Josué exhorta al pueblo de Dios a seguirlo, a recordar a su Dios y heredarán las promesas de Dios. Es en el primer capítulo. El pueblo acordó obedecer a Dios y seguir a Josué como lo hicieron con Moisés. Ese es muy temprano en el libro. Josué 1. Toda la gente dice que vamos a obedecer a Dios y vamos a seguirte, Josué. ¿Cómo seguimos Moisés? Nuevamente, en el último capítulo de Josué, los acompañó para no seguir nunca a otros dioses y seguir a Jehová, solo él. La gente prometió hacerlo, como sus padres. Voy a hacer cualquier cosa, nos dices, Dios. Vamos a hacer cualquiera, vamos a obedecer. Pero en Jueces, capítulo 2, versículos 10 y 12, dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otro que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Solamente una generación más tarde, sus hijos. Entonces, los nietos de la gente que Dios rescató de Egipto, los nietos. La Biblia dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y se sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron el enojo del Señor. Y este es el enseñario del libro de los jueces, del libro de los jueces y para nosotros, Ruth también. En los días en que los jueces gobernaban Israel. Es un día que cada persona, porque 2 veces en el libro de Jueces dice que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Israel había roto su pacto con Dios y este es el comienzo de nuestra historia de hoy, de Ruth. Entonces, esta época fue una mancha grande en la historia de Israel. Es una mancha. Solamente una generación. Entonces, en este momento tenemos 2 generaciones de la familia Castro, ¿verdad? 2 generaciones de familia Robertson. Aquí, solamente una generación se fuera en el Dios. Entonces, es importante, padres, es importante, esposos, es importante para entender, necesitamos enseñar, no es, gracias a Dios, su hijo está aquí, gracias a Dios, sus hijos están aquí, pero necesitamos enseñar nuestra familia, nuestros hijos, la próxima generación, ok, necesitamos obedecer la palabra de Dios, necesitamos obedecer, seguir Dios en este momento. Entonces, debido a esta frase, ¿cuál frase? En los días en que los jueces gobernaban Israel,
Debido a esta frase, en la Biblia cristiana, es como que tenemos la Biblia cristiana, Ruth se encuentra directamente después del libro de Jueces. Además, si le da crédito a Samuel por escribir el libro, por lo que se coloca antes del libro de 1 Samuel. Esa es la razón, está situada entre Jueces y Samuel. Pero, sin embargo, en la Biblia hebrea, Ruth se encuentra después del libro de Proverbios, junto al libro de Cantar de los Cantares. Esto tiene sentido, ya que Proverbios 30, ¿cuál es el tema de Proverbios 31? Es de mujer virtuoso. Es las cualidades de una mujer virtuoso. Entonces, aparecen dos ejemplos de mujeres virtuosas en el Cantar de los Cantares y Ruth. Entonces, este tiene razón, este tiene sentido a mí, ok. Pero en realidad no importa dónde está el libro de Ruth, pero yo puedo ver la razón en la Biblia cristiana, ok, es en los días de Jueces está aquí, Samuel es el autor, Samuel, ok, tiene sentido a mí. Pero también con la Biblia hebrea, porque es como, es una progresión y proceso. Entonces me gusta esto, pero es interesante. Entonces vamos a continuar. Un hambre severa azotó la tierra. Un hambre. Entonces, las hambrunas físicas no eran anormales en el antiguo Medio Oriente. Podría ser el resultado de la sequía, las langostas, el granizo, los fuertes vientos que no ameinarán, eso es un nuevo para mí, una palabra nueva para mí, el ataque de enemigos que robaron y destruyeron las cosechas. Entonces, las hambrunas físicas no eran anormales a la gente. Dios dijo que controlaría todo eso. Es importante para entender esto correctamente. Entonces, la Biblia dice en el Pentateuch, en Deuteronomio 28, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Es condicional. Entonces, si ustedes están obedeciéndome, me obedezcan, van a recibir las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos, tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Dios les dará mucha comida si le obedecen. Comida no va a estar un problema con ellos. Si obedecen. Entonces, la segunda parte de este capítulo, versículo 15. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Dios les quitará el suministro de alimentos si se rebelan. La prosperidad de Israel estará directamente relacionada con su obediencia. ¿Por qué? Es un pacto condicional. No estamos viviendo en un pacto nuevo. Necesitamos entender correctamente la diferencia entre este pacto y nuestro pacto. Dios mandó su Hijo Jesús para cumplir la ley.
porque los humanos no podrían hacerlo. Entonces es un pacto nuevo con la señal de su sangre, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso poco más. Entonces, un hambre severa azotó la tierra. Dios está en control. Dios es en control de la comida de Israel. Entonces, cuando hay un hambre severa azotó la tierra, no es una sorpresa a Dios. Entonces, por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus hijos. Entonces, aquí es un mapa. ¿Dónde está Moab? Es otro lado del Mar Muerto. Belén está ahí. Entonces, así que esta era la tierra que Elimelech se estaba llevando a su familia. ¿Ok? Los moabitas eran en su mayoría politeístas y adoraban a Chemosh como su dios principal. Chemosh. Los moabitas practicaban sacrificios humanos, tal como lo había hecho el rey Mesa, en nombre del rey, que sacrificó a su propio hijo, a sucesor de Chemosh. Entonces, cuando la Biblia dice que Moab, ese es un pueblo que son enemigos de Dios. Vamos a mirar poco más de Moab en un minuto. Entonces yo quiero centrarnos en un hombre de Belén, de Judá, de Belén, eran afreteos, junto con su esposa y sus dos hijos, eran afreteos de Belén, en la tierra de Judá. Okay, vamos a buscar, vamos a averiguar, vamos a estudiar esto. Okay, Belén significa casa de pan. Okay, Belén significa casa de pan. Probablemente se refiere a almacén. Esta fue la fuente del pan para gran parte de Judá. Así que esta hambruna afectó a una buena parte de Judá. El rey David y el rey Jesús nacieron aquí. Interesante. El pan de vida nació en la casa del pan. Me gusta es interesante. Jesús se llama el pan de vida, nació en la casa de pan. Es Belén. Efrata. La palabra Efrata en hebreo significa fructífera y Belén significa casa de pan. La mayoría de los eruditos creen que Efrata y Belén son en realidad dos nombres para el mismo lugar. Un punto de vista respaldado por Génesis 35 y Ruth 4, lo más probable es que Efrata, fuera el nombre antiguo de la ciudad cananea y Belén era la etiqueta judía. Miqueas menciona a ambos juntos en capítulo 5 y versículo 2 de Miqueas. Otras ciudades también fueron renombradas después de la conquista de Canaán. Entonces, eso es interesante porque quiero concentrarme en dos palabras por un segundo, ¿ok? La tierra de Moab y la palabra establecieron, ¿ok? La primera, la tierra de Moab. La tierra, la palabra hebrea es shareh. Es un sustantivo, plural, que se usa para referirse a tierras o campos. No se refiere a la nación de Moab, sino a las tierras rurales que no fueran afectados por la hambruna. El pacto de Dios con Israel proporcionó una tierra específica para que su pueblo pueda vivir y Elimelech la dejó para una mejor situación. Una situación. Hey, el zacote es más verde en este lado. Hey, vamos.
Entonces, ellos salieron la casa de pan para Moab. Ellos salieron la tierra prometida por la primera de los paganos. Ellos salieron en teoría del covenante, del pacto de Dios. Recuerden, Abraham, uno de los promisos fue tierra. Ellos salieron esta tierra, esta promesa. Ellos salieron esta promesa para buscar una mejor situación. De NBLA y Reina Valera, los dos dicen en los campos de Moab. Me gusta esta traducción. Mejor, en los campos, en las tierras, porque es plural. Es plural. Pero obviamente no tengo problema con NTV o NVI tampoco, pero él dice a la tierra de Moab. Entonces, es importante para estudiar, es interesante también. Se cree que Moab hablaba un idioma similar al hebreo. El clima habría sido similar, muy parecido a Belén, pero fuera de la tierra del pacto de Dios. El pacto de Dios con Israel proporcionó una tierra específica para que su pueblo pueda vivir. Pero Elimelech estaba buscando algo mejor. No quiero, recuerden el salmo de la lectura de hoy, dice, clamo al Señor. No quiero clamor al Señor. Voy a buscar mis propios deseos, mis propios entendimientos, mis propios objetivos y propósitos. Pero estamos sirviendo a un Dios que quiere escuchar nuestro clamor. Pero el problema es, podemos reparar nuestra situación. No necesitamos Dios, podemos reparar la situación. Podemos cambiar nuestra situación. Vamos a continuar. Nuestro texto dice que la familia de Elimelech se establecieron allí. Esa es la otra palabra que quiero centrarme. Esta palabra, aquí se establecieron, la palabra hebreo es gur. Entonces dice, quedarse temporalmente como un invitado o extranjero bajo la hospitalidad de otro. Un visitante, un invitado. Evidentemente no había intención de una migración permanente, solamente por un tiempo rápido. Pero Ruth, versículo 1, o capítulo 1, versículo 3, dice, tiempo después, no sabemos cuánto, pero tiempo después, murió Elimelech. Y Noemi quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer se llama Ruth. Pero unos 10 años después, 10 años, gente, no solamente un invitado por 10 antes. Entonces ellos estaban pusiendo raíces en Moab. Murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemi quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposa. Lo que comenzó como una visita temporal se convirtió en más de 10 años en esta tierra pagana. Esto me recuerda la advertencia del Salmo 1. Vea, Salmo 1, versículo 1, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Aquí hay una progresión obvia. Hablar y escuchar unos consejos, número 1. Número 2, parar, caminar, visitar por casualidad, número 2. Y número 3, y luego sentarse, quedarse, sentirse cómodo con ellos. Es un proceso. Entonces,
sino que se deleiten en la ley del Señor. No pasan tiempo con los paganos. Deliten en la ley del Señor. Pero este día está pasado por Elimelech, porque ellos están viviendo en el época de los jueces y cada persona está haciendo lo que quiere hacer. Entonces ellos quieren hacer, ellos no están preguntando, a Dios, no están deliteando en la ley de Dios. Entonces, eso es importante. Entonces, y para terminar, murió Elimelech, murieron tanto Malón como Kelión, sus hijos. Quizás sea inusual que los 3 varones de casa mueran. No es común. El Talmud lo considera un castigo por dejar a Judas. El Talmud, el libro Baba Batra en el Talmud. No se da la causa de la muerte, pero para los propósitos de la historia esto no es importante. Son las reacciones de las mujeres lo que importante, ¿verdad? Lo que importa. Los nombres de los personajes tienen significado. Es importante. Por ejemplo, Elimelech. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Sin embargo, no actuó como si Dios fuera su rey. Él, junto con todo Israel, hizo lo que era recto ante sus propios ojos. Su nombre decía que Dios era su soberano, pero sus acciones decían que Él era el soberano. Esa es la idea. Cuando estamos clamando a Dios, es con humildad. Porque Él es la única persona que puede reparar, cambiar mi situación. Esa es una forma de humildad. Estamos sometiendo a Dios. Pero cuando olvidamos Dios y estamos tratando de cambiar nuestra situación por mí mismo, por nosotros mismos, estamos diciendo que somos soberanos. En lugar de confiar en que el Señor proveería para sus necesidades, se movió para seguir lo que parecían ser las mejores perspectivas de mantener su familia humanamente hablando. Eligió el camino a Moab. Hemos tomado el nombre de cristiano, es igual con nosotros en mi perspectiva. Hemos tomado el nombre de cristiano y decimos que Jesús es mi rey y Dios. Pero nuestras acciones a menudo cuentan una historia diferente. Noemi. Significado en próxima semana, Jonathan puede, tal vez, quizás, va a hablar poco más sobre nombres, tal, no sé exactamente, pero es una oportunidad para desarrollar poco más en el futuro. Pero Noemi significa agradable, simpática, encantadora. En 3 versículos, pero, ese es su nombre, pero en 3 versículos se prueba la agradabilidad de Noemi. Perdió a su esposo y a sus hijos. Ahora ella es una viuda judía en una tierra extranjera con 2 nueras paganas y sin esperanza para el futuro. Una vez que regresa a Belén, le dice, y probablemente próxima semana vamos a discutir eso, pero le dice a la gente que no la llame Noemi, sino Mara, que significa amarga, diferente que dulce o agradable. Es común en español aquí en Costa Rica para describir a alguien como ella es dulce. ¿Es común o no? Entonces, es igual en los estados, es dulce. Entonces estamos diciendo que ella es simpático, agradable, encantadora, pero el contrario es amarga, ¿verdad? O cómo la vida puede cambiar. Sin embargo, detrás de escena, detrás de bastidor,
detrás del bastidor, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Para nosotros, para considerar, generalmente, a medida que continuamos con esta historia, veremos cómo Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en los momentos más oscuros. Vamos a desarrollar este punto más en el resto del capítulo 1, en capítulo 2, en la vida de Ruth y Noemi. Pero específicamente, para esposos y padres, como líder, Elimelech tomó la decisión de irse. Ni Naomi ni sus hijos. Elimelech eligió el destino. Nuestras decisiones están llevando a nuestra familia más cerca de Dios o más lejos de Él. Más cerca de las promesas de Dios o más lejos. En los momentos difíciles, huimos de Dios o nos aferramos a sus promesas. La fe es confianza. Cuando decimos para todo de nosotros, ¿cómo está tu fe? ¿Cuál es el significado de fe? Es confianza. Es confianza en las promesas de Dios. Es confianza en la palabra de Dios. Es confianza. Entonces, ¿cómo está tu fe? En los momentos difíciles, huimos de Dios o nos aferramos a sus promesas. La fe es confianza. ¿Confías en las promesas de Dios? ¿O siempre está dudando? Hay muchas dudas. ¿O tenemos confianza? Sí, claro. Mis ojos va a mostrarme una realidad. Pero mi corazón, Espíritu Santo, adentro de mí, está mostrándome en otra realidad. Humanamente, qué vergüenza para admitir pero es demasiado común para mí, para tener confianza en lo que mis ojos pueden ver. Es demasiado común. Yo odio eso, no me gusta esto, pero esa es la razón. Necesitamos continuar en 2022, continuar en la palabra de Dios, no solamente para ganar conocimiento, pero para aplicarla. La palabra de Dios necesita cambiar nuestro matrimonio. Si no está cambiando nuestras relaciones, no está trabajando correctamente en su vida. ¿Por qué? No es un problema con la palabra de Dios, es un problema con su corazón. Porque estamos pasando tiempo por la lectura. Ok, vamos a leer este capítulo de Proverbios. Ok, ya. Gracias a Dios por este día. Gracias por un tiempo para vivir por ti. Esta es la última vez durante el día que pensamos de Dios. En la mañana. Ok, listo. ¿Qué necesitamos hacer? En mi situación, probablemente ustedes también, pero en mi situación, es muy común para mí, 30 minutos después de tiempo en la palabra de Dios, estoy criticando a mi esposa. Solo 30 minutos. Ese es un recordatorio a mí. Yo necesito Dios cada minuto de cada día, porque si yo tengo confianza en mis habilidades, voy a fallar. Fallar es correcto. I'm going to fail. Voy a fallar. Entonces, en este aspecto, cuando estoy un esposo bueno para mi esposa, es solamente porque Dios. Es solamente porque Dios. Porque yo tengo un espíritu, naturaleza de carne que es muy egoísta, ¿verdad? Es muy egoísta. Estaba hablando sobre egoísmo. Es muy egoísta. Entonces, si hoy yo digo algo muy especial a mi esposa, o tal vez estoy lavando mis platos, los platos de ellos, o mi servicio a ella,
La única razón yo puedo hacerlo es porque lo que Dios lo hace en mi vida. No es mí, pero a veces entonces, no es en mis notas, entonces voy a terminar. Pero eso es interesante para considerar. Entonces, las promesas, la idea es las promesas de Dios. Ese es nuestro enfoque, las promesas. Estamos enfocando en las promesas de Dios o la realidad del mundo que lo que mis ojos pueden ver. Padre Celestial, gracias por estos 5 versículos. Solamente para poner un base por esta historia. Es importante para entender correctamente los pactos del Testamento Antiguo. Es importante para entender correctamente su voluntad y su manera que está trabajando con su pueblo. Es importante. Entonces, ojalá esta mañana fue una bendición en tal vez entendemos algo nuevo, tal vez hoy. Gracias por su Hijo Cristo en el pacto nuevo. Y probablemente el jueves podemos hablar un poco más de este pacto nuevo. Y gracias por Él, y sangre de Él. Y gracias por esta iglesia, por Jonathan y Sarah. Y gracias por esta iglesia, en el liderazgo y oportunidad para mí y mi familia para servir aquí. Y en nombre de Jesús. Amén.